Buenas noches a todos ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hicimos una grabación nueva porque vimos en las grabaciones que quedó todo cortado, o sea, quedó todo cortado y no se ve absolutamente bien ni se entiende bien el video. Entonces me tomé la molestia de que volviéramos a grabar nuevamente este video. Vamos a hablar acerca de lo que es Jesús en la tierra. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, por la oportunidad que nos das de hablar de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos dé la sabiduría, la ayuda para poder enviar este mensaje, Señor, a las personas que lo necesitan en todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y el tema es Jesús en la tierra. ¿Por qué propósito o por cuál razón Jesús tenía que venir a la tierra? Básicamente todo inicia desde el momento en que el hombre pierde las herramientas y el paquete con el que Dios lo envió aquí a la tierra. Y en el momento en que el hombre pierde la perspectiva de lo que es todas las cosas, entonces Dios te da la tarea de enviar a Jesucristo para restaurar las cosas perdidas. ¿Y cómo es que el hombre entonces pierde las cosas que Dios le entrega? Pues básicamente tenemos que remitirnos al pasado, en el que tenemos que hablar de varias cosas. Entre ellas, revisar lo que es Génesis capítulo 1, verso 26, 27 y 28, específicamente el verso 27, donde Él entrega dominio al hombre. Antes, en el verso 26, estamos estableciendo que Dios hizo al hombre a imagen de Dios. A imagen de Él crea al hombre, varón y hembra los crea. Y los crea con un objetivo primario y el objetivo primario es darles dominio sobre la tierra, para que se multipliquen, para que sojuzguen, para que gobiernen, para que administren, para que señoreen en la tierra. Ese era el propósito de Dios. Dios crea la tierra y no hay nada malo en la tierra. Pero al crear al hombre, lleva al hombre y lo lleva a un lugar que se llama el huerto del Edén. El huerto del Edén es el lugar que Dios prepara para que el hombre pueda estar ahí establecido. Ese huerto del Edén es un sitio regado de cantidad de plantas y cantidad de alimento para que el hombre tuviera suficiente para poderse alimentar constantemente. Y era regado a través de 3 ríos que todos los días se levantaba un vapor de agua, ¿sí? Y regaba absolutamente todo lo que había en el lugar. El Edén también es tomado como una llanura. Así que era un sitio físico geográfico donde era un sitio donde el hombre tenía la capacidad de moverse por todo ese tema de llanura, y la tarea de él era que venían animales del cielo, de la tierra y debajo de las aguas, y él los llamaba y les daba su nombre. Esto lo hacía a través de algo que también le había entregado Dios en el Edén, y era la capacidad de ver las cosas espirituales. Él tenía la capacidad de ver ángeles moviéndose, porque en Hebreos, en el libro de Hebreos nos habla mucho acerca del concepto de que los ángeles fueron creados para el servicio de los hombres. Así que esa tarea era en conjunto. Los ángeles venían y servían en ese momento, pero lo que quiero resaltar es que ellos tenían la capacidad de ver el mundo espiritual. Número 1, tenían dominio. Número 2, estaban en la presencia del Señor. Y número 3, tenían capacidad para hablar con los animales que estaban al lado de ellos. Y no se sorprendían. Número 4, ellos tenían vida, y tenían vida en abundancia, vida eterna. En ningún momento la muerte atacaba las vidas de ellos, sino que eran seres que podían vivir por muchos años prolongados. Con el tiempo podemos ver que Adán tuvo más de 900 años de vida aquí sobre la tierra. Cuando ellos pierden ese contacto, cuando pierden estos conceptos, ellos deben ser expulsados de la presencia del Señor, porque ellos toman decisiones. De todo podían tomar, de todo podían comer, excepto de 2 árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y ellos tomaron del árbol del bien y del mal. Y allí entonces tomaron conciencia de que habían cosas que existían también por el otro lado, como otro tipo de reino, otro tipo de mundos. Al tomar esa decisión, son totalmente llevados a un sitio diferente que se llamaba mundo.
El mundo es muy diferente a la tierra. La tierra es todo lo que Dios ha creado. Los animales, los aguas, los cielos, la tierra, todo lo que Dios ha creado. El mundo, vamos a definir entonces lo que es el mundo. El mundo es todo lo que existe en nuestra galaxia y fuera de ella. Pero también en el mundo podemos encontrar submundos, ¿sí? Podemos encontrar submundos que operan de formas diferentes, de forma económicamente diferente, de forma políticamente diferente, de forma religiosa completamente diferente. Por eso encontramos países en los cuales su constitución es totalmente diferente a los otros países y a su constitución de otros países. Su legislación es completamente diferente. Su economía y su desarrollo económico tiene totalmente diferente. También encontramos mundos, por ejemplo, el mundo de la música. El mundo, por ejemplo, de los negocios, el mundo, por ejemplo, de las vidas familiares, hay submundos dentro del mundo, de sistemas que funcionan alrededor. También encontré una definición bien interesante y esta definición les va a gustar muchísimo. Ojalá tome lápiz y papel y esté tomando nota acerca de esta enseñanza. Dice que mundo es el lugar donde van las personas que mueren. Esa definición me gustó mucho, porque básicamente Adán y Eva murieron en el momento que salieron de la presencia del Señor. Entonces, ¿a dónde van las personas que mueren? Al mundo. ¿Y el mundo qué es? El sistema donde está operando Satanás. Es un sistema donde produce dolor, un sistema donde las emociones salen a relucir. Es un sistema donde tiene que la mujer sufrir dolores de parto y es donde el hombre va a sufrir allí trabajo fuerte, va a sudar para conseguir alimento. Y también en el mundo ya no tienen la amistad de los seres como antes se movían. Ya ellos perdieron la forma de visualizar las cosas espirituales. Ya ellos no podían ver nada de las cosas espirituales. No podían ver ángeles. No podían acercarse a los animales con la misma facilidad porque los animales en este mundo eran animales salvajes, carnívoros, ¿sí? Que comían totalmente diferente como comían en el mundo del Edén, en el huerto del Edén. Así que era un mundo, un sistema totalmente diferente y ajeno. Aquí hay cosas que perdió entonces el hombre. Hay unas cosas que pierde el hombre. En principio, lo que pierde el hombre es dominio. Lo segundo que pierde es la relación y el contacto con Jehová, su creador. Lo tercero que pierde es la relación con el mundo espiritual, con todos los seres espirituales, con todos los seres que están, los animales, y allí ya nos vemos cuando ellos salen al mundo, ya no están llamando a los animales para darles nombre, porque esa tarea ya quedó excluida del sistema del inventario de las cosas que ellos tenían que hacer. Ya corrían a cuenta de ellos el sistema externo donde estaban. Perdieron entonces posición, perdieron poder y perdieron la vida eterna que en ese instante Dios había otorgado en el huerto de Edén a los hombres. Por consiguiente, al ser llevados al mundo, ellos ganaron allí una muerte, un tiempo para que el hombre y la mujer vivieran dentro de este espacio del mundo. Dios también perdió aquí. ¿Qué Dios perdió? Dios perdió que el hombre tuviera el contacto con su presencia, que el hombre saliera de su reino, que el hombre perdiera el dominio de la tierra, que el hombre no ejecutara el propósito por el cual había sido llamado a la tierra. Perdió que el hombre dominara la tierra y perdió que el hombre tuviera la vida eterna. Al parecer siempre decimos que Dios nunca pierde, pero básicamente el éxito de la tierra tiene que ver con el hombre. Mientras que el hombre no esté dentro de su plan, el trabajo de Dios siempre va a ser que retornemos al origen por el cual Él creó la tierra y por el cual creó al hombre. Y Dios creó al hombre para que tuviéramos este tipo de contacto y este tipo de relaciones. Es por eso que el hombre ha llevado al mundo a un lugar totalmente diferente donde le iba a costar mucho más la existencia, el desarrollo y el propósito. De ahí en adelante el hombre pierde el propósito. ¿Quién entonces tomó dominio, relación, poder y eternidad? Lo perdieron y toma control sobre todo el sistema del mundo. El sistema del mundo viene a tomar poder de todas estas cosas porque
subyuga al hombre a un sistema del que él tiene que pertenecer. ¿A quién le pertenece ahora? Los hombres, a Adán y Eva, ahora le pertenece al sistema de las emociones. Y lo notamos básicamente con Caín y Abel, que Caín toma la decisión de matar a su hermano Abel. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué? Porque él creyó que Dios tenía elección de personas porque recibió una mejor ofrenda. Sencillamente que el corazón del hombre cambió. Ya no era un corazón genuino, sino era un corazón ficticio, como muchas personas pueden decir, que alaban a Dios pero no alaban a Dios, que aman a Dios pero realmente no son obedientes a la palabra que Dios establece para las personas. Es por eso que entonces Dios dice que Él debe poner un plan en ejecución. Y el plan de ejecución es que Él necesitaba poner en la tierra a una persona que pueda entender y superar en todo sentido al mundo y que quiera vivir en el reino de Dios, pero ya bajo un esquema del libre albedrío, porque ahora lo que funcionaba en el mundo, o lo que funciona en el mundo hasta el día de hoy, se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es la libertad individual que requiere de reflexión. El libre albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y es una elección consciente. Entonces es cuando hace que Jesús venga a la tierra para que posteriormente a su muerte y su resurrección cada persona pueda tomar en albedrío con libre albedrío y con una elección consciente las cosas que tiene que vivir y su vida. Entonces envía a Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo, no al mundo como sistema, sino lo que contenía el mundo. Y lo que contenía el mundo eran los hijos de Dios, la creación de Él. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, lo que había perdido el hombre. Envía a Dios entonces al hombre, a Jesús, a su Hijo, y lo envía como hombre, para que viva, experimente y pueda superar todas las cosas que a la fecha el hombre había perdido. Y tuvo las costumbres de los hombres del pueblo de Israel. Las costumbres de los pueblos de Israel estaban basadas en una constitución política, económica y religiosa que había antepuesto Dios, que se las envió a través de Moisés. Y se llama la ley. La ley mosaica. Allí son todas las costumbres, hábitos y la forma de vida y conducir de cada uno de los habitantes. Esa era la forma en que fue criado Jesús. Jesús no vivió bajo las costumbres de los pueblos paganos, ni practicó culto a ningún dios. Los pueblos paganos no tenían una medida moral, ni ética, ni social. Los pueblos paganos adoraban dioses que no eran Dios. Hacían de su vida moral, ética, totalmente corrupta. Su economía era totalmente corrupta y su modelo social era totalmente dañino para el mundo entero. Por eso Dios no le gustaba ni se agradaba de estos pueblos. Eran pueblos que Dios quería extinguir con el tiempo, pero los mismos israelitas ayudaron a que esto no pudiera ser posible. Pero las costumbres de Jesús fueron costumbres judías, en las cuales estaban basadas en la ley de los 10 mandamientos. Jesús fue sujeto a sus padres y aprendió sujeción y autoridad a través de toda la experiencia que tuvo. Hubo una última vista que se dio a la edad de los 12 años, que a la edad de los 12 años se llevaba a Jerusalén a los hijos y se presentaban como mayores de edad. Allí los hijos y los hombres se llevaban ante el templo y los hombres allí tenían que hablar acerca del Pentateuco, de cualquier cosa que les preguntaran de los 5 primeros libros de la Biblia. Y ellos tenían que recitar lo que le preguntaran. Pero resulta que el muchacho se perdió durante 3 días. De la edad de los 12 a los 30 años se desaparece completamente del asunto, del cuadro de donde lo ve absolutamente todo, la sociedad donde lo ve absolutamente todo el mundo, porque al parecer para muchos suena como tan lindo, tan pequeño y todavía está hablando de las cosas de Dios, cuando en realidad la verdad es que él allí en ese tiempo de 18 años de desaparecido aprendió a la sujeción a sus padres, aprendió autoridad de los padres y aprendió la obediencia de sus padres.
Esos factores siempre se aprenden desde casa. Y para ellos, en sus costumbres, esa respuesta de Jesús no fue ni conmovedora ni beneficiaria para ellos, sino fue totalmente un concepto en que tuvo que sumergir a Jesús en la clandestinidad, como se podría llamar. Eh, el Jesús fue lleno de sabiduría en conocimiento físico y conocimiento espiritual. De muy pequeño fue tocado por las escrituras y fue presentado, como ya les mencioné anteriormente, a la edad de los 12 años ante el templo, y allí quedó muy marcado por el tema de las escrituras y por el tema de cómo poder hablar con los maestros de ese templo. Y lo mostró desde muy pequeño que su deseo era hablar con las personas que estaban en ese templo, con los maestros de su tiempo, y compartir lo estudiado y lo revelado en el tiempo que estuvo en la educación con su padre José. La educación de los hijos en aquella época la daban directamente los padres. Ellos allí era una de las obligaciones que el hijo primogénito, todo varón, debería enseñarle acerca de las escrituras, y ellos guardaban un espacio de tiempo y andaban todo el tiempo con el padre en una formación continua, donde el padre tenía la obligación de contar todo lo que era la historia desde Adán hasta su presente, y de hablarles acerca de las leyes que entre ellos incluían los mandamientos, incluían los estatutos, las ordenanzas y la normatividad de vida que tenían los judíos. Dice las escrituras que Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Eso lo dice en Lucas capítulo 2, verso 12, y que no solamente tenía conocimiento, sino gracia, gracia para con Dios. Es una de las preguntas que muchos de nosotros debemos hacernos. ¿Tengo gracia delante de Dios? ¿He crecido en gracia delante de Dios? ¿Y he crecido en gracia delante de las personas que me rodean? Las personas que me rodean, ¿yo hallo gracia delante de ellos? En las oraciones, es muy fácil de saber qué tanta gracia usted tiene si en las oraciones, sus oraciones son respondidas y de qué manera son respondidas. Y sobre todo, si sus oraciones son oraciones que realmente van en propósito del reino de Dios y de su justicia. Una vez Jesús inicia la carrera ministerial, su principal objetivo es transmitir la vida del reino de Dios y su justicia. Cuando arrancan en las bodas de Canaán, se presenta a los 30 años Jesús, y allí el vino se acaba. Y le dicen a María se nos acabó el vino. Entonces llaman a Jesús, y María le dice, Jesús, el vino se acabó. Entonces le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo si todavía no me ha llegado la hora? En ese momento, en ese instante, María le dice a las personas que estaban organizando la fiesta, estaban llevando el evento, dice, hagan todo lo que Él os ordene. Y ahí es cuando Él hace el primer milagro público, y es convertir el agua en vino. Y no fue cualquier vino, fue uno de los mejores vinos de la fiesta, porque uno de ellos dijo, generalmente el mejor vino lo dan al inicio, y ya cuando ha pasado el tiempo lo que tratan es de darle agua con vinagre combinado, pero no, usted ha guardado el mejor vino para la ocasión. Desde ese momento notamos dos aspectos. Fue la familia la que lo saca del evento de la vida pública, y es la misma familia que lo impulsa a la vida pública y al ministerio. Miren lo importante que es la familia en medio de todo un modelo de hechura y de creación. O sea, ya María sabía que Jesús estaba listo a los 30 años para ir a enfrentar el ministerio que le correspondía. Y una vez que Jesús inicia la carrera ministerial, su principal objetivo es transmitir el reino de Dios y su justicia. Perfecto, entonces viene la segunda parte, y mañana vamos a terminar de ver la segunda parte de lo que Jesús estaba conquistando. Entonces usted está notando que ahora Jesús está restaurando, y Jesús está retomando las condiciones de vida y estableciéndolas nuevamente para que el hombre pueda determinar, el hombre que con libre albedrío, determinar si desea pertenecer o seguir perteneciendo al mundo, o pertenecer al mundo, al reino de Dios y de su justicia. Mañana a las horas de la noche
vamos a estar hablando sobre ese tema. Espero que el internet no falle y que podamos dar por culminado el tema. Un abrazo, bendiciones para todos y que tengan una excelente noche. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, gracias por el tiempo que tú le das a cada persona para entender y comprender esta palabra tuya. Permiten, Señor, que ellos, Señor, sean afectados por tu palabra y que puedan, Señor, entender que es mucho más que una religión, Padre, el acercarnos a ti confiadamente, en el todopoderoso nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y mañana nos vemos.